Un fraternal saludo a todos los oyentes de la radio. El programa que a continuación escucharás, Cápsulas de Misericordia, es realizado por el Padre Roberto Mena, de los Siervos Misioneros de la Santísima Trinidad y actual director general de la Red de Radios Católicas de Latinoamérica y el Caribe. Desde Silver Spring, Maryland, y Rafael Aníbal Cortés, psicólogo, consagrado en un ministerio de restauración familiar desde Bogotá, Colombia. Te damos la bienvenida a nuestra emisión y gracias por escucharnos. Oyentes de la radio, reciban un cordial saludo de paz y bien en el nombre del Padre Roberto Mena, que se encuentra allí en Estados Unidos, en Maryland directamente, y en el mío, Rafael Aníbal Cortés, psicólogo aquí en Colombia, que estamos grabando este programa de Cápsulas de Misericordia, y hoy vamos a estar hablando sobre la vida y espiritualidad de Sor Faustina Kowalska. Entonces, bienvenidos a nuestro programa. Padre, un gusto saludarte. Mucha bendición y qué alegría compartir con ustedes la vida de esta santa que recién al principio de mes, el día 5 de octubre, es la fiesta de ella, pues por la iglesia, así que qué bien que pues ahora vamos a compartir sobre la que se llama la apóstol de la Divina Misericordia. También nos acompaña hoy Sandra Puentes, que hace parte de la pastoral aquí en los Terciados Capuchinos, donde nosotros trabajamos, que es una institución de menores infractores, que es una correccional de menores, que nosotros le llamamos aquí en Colombia un sitio de reeducación, una casa de reeducación. Entonces, Sandra, mucho gusto en saludarte también. Mucho gusto y un saludo al Padre Roberto Mena y a todos nuestros amables oyentes en Cristo Jesús. Bueno, Padre, entonces, para que empecemos entonces a hablar de Sor Faustina y sobre todo que este año la misericordia del Papa Francisco, como lo hemos repetido en todos estos programas, te hizo el encargo de ser ese misionero de la misericordia, Padre. Y Sor Faustina, pues lógico que es a través de ella que empezamos a tener esa espiritualidad tan linda y ver ese corazón tan precioso de Jesús misericordioso. Padre, entonces, para que nos comparta. Bueno, pues vamos a ver un poquito de la vida de ella. Pues ella nació en el seno de una familia campesina allá en Polonia. Era la tercera entre 8 hermanos que fueron formados en una gran disciplina espiritual, sobre todo por su padre. Faustina apenas pudo llevar 1 año y medio de estudios escolares. A los 9 años tomó la primera comunión en la iglesia de San Casimiro. Antes de entrar en el convento trabajó como sirvienta en una casa de unos amigos de otros miembros de su familia. Luego, en 1922, trabajó en una tienda. Al finalizar este trabajo, marchó a Varsovia con la intención de entrar en el convento, pero la superiora le encomendó reunir una pequeña dote de su dinero, lo que llevó entonces a trabajar como doméstica por 1 año, hasta el año 1925. A los 18 años pidió a sus padres el permiso para entrar en un convento, lo cual se la negaron. Después de esa negativa de sus padres, decidió entregarse a las vanidades de la vida, pues sin hacer caso a la gracia de Dios que la estaba llamando. Y evitaba a Dios y con su alma se inclinaba hacia las criaturas, pero la gracia divina terminó por ganar su alma porque estaba en un baile. Y en ese baile Dios le habló mientras ella se estaba divirtiendo, porque ella ya no quería saber nada de Dios ni de la vocación, porque se sentía frustrada. Al estar bailando en esa fiesta pudo ver a Jesús parado junto a ella, martirizado, despojado de sus vestiduras y cubierto de llagas, y le dijo: ¿hasta cuándo me harás sufrir, Faustina? ¿Hasta cuándo me vas a engañar? Estos sucesos le hizo salir de la fiesta y se fue a la catedral más cercana de San Estanislao, y al llegar ahí pidió al Señor que le dijera qué era lo que debía hacer. Luego de una profunda oración y de pedirle perdón a Dios, cuenta que escuchó estas palabras: ve inmediatamente a Varsovia y ahí entrarás a un convento. Entonces ella se dirigió a la casa de la madre de las hermanas de Nuestra Señora de la Misericordia, donde por fin fue atendida.
y pudo entrar en el año de agosto del año 1925 como postulante. Semanas después de su entrada al convento tuvo tentaciones de abandonar otra vez el convento, pero sus memorias nuevamente delante del Señor se presentó a orar y Dios le dijo que no lo hiciera, que no se saliera del convento. Luego en el convento trabajó en la cocina, fue encargada de limpiar el cuarto de una madre Barsiewex y de cuidarla durante toda su enfermedad. A principios de 1926 le enviaron al noviciado en Cracovia para terminar su postulación, y el 30 de abril tomó el hábito religioso como novicia, recibiendo el nombre de Sor María Faustina del Santísimo Sacramento. Ahí fue donde comenzó a recibir apariciones de Jesús misericordioso. Desde el 22 de febrero de 1931, la escena de dicha revelación y las palabras que escuchó de los labios de Jesús están plasmadas en su diario, y le pidió que pintase una imagen suya, y ella pidió los servicios artísticos del pintor Eugenio Kazimierowski, que realizó el retrato siguiendo las instrucciones de Sor Faustina. Y entre el 26 y 28 de abril de 1935, siendo la primera imagen pintada del Señor de la Misericordia. Pero cuando ella vio la imagen dijo que no era correcta, entonces volvió a pedir otra vez que la pintaran, y esta vez fue el pincel de Adolf Hitler, que lo ofreció como agradecimiento por la salvación de su familia de la guerra. Y esa sí era la imagen verdadera que conocemos hasta el día de hoy. Ella comenzó a recoger todos los mensajes que había recibido de Jesús por ánimos de su confesor y director espiritual. Y gracias a eso es que tenemos los escritos del diario de la Divina Misericordia, todas las promesas y todo lo que habló el Señor. Entonces, en los últimos días de su vida aumentaron los sufrimientos interiores de tipo espiritual y las dolencias de su cuerpo. Se desarrolló una tuberculosis que le atacó los pulmones y sistema digestivo. Se internó 2 veces en el hospital y falleció el día 5 de octubre de 1938 a los 33 años, de los cuales 13 fueron vividos en el convento. Su funeral se llevó a cabo 2 días más tarde en la fiesta de Nuestra Señora del Rosario, el 7 de octubre, y su cuerpo fue sepultado en el cementerio de la comunidad de la Congregación de las Hermanas de la Madre de Dios de la Misericordia. El 25 de noviembre de 1966 sus restos fueron trasladados a la capilla del Santuario de la Divina Misericordia de Cracovia. Luego de su beatificación, sus reliquias se depositaron en el altar de la capilla. 27 años después de la muerte de Sor Faustina comenzó el proceso de canonización. Fueron presentados casos de sanaciones milagrosas, una en Massachusetts a la señora Maureen Digan, y el siguiente milagro fue la sanación de una condición congénita del corazón del padre Paitel en el día de aniversario de la muerte de Sor Faustina. El 18 de abril del año 1993, el día de la fiesta de la Divina Misericordia, que es el segundo domingo de Pascua cada año, Juan Pablo II declaró beata a Sor Faustina frente a una multitud de devotos de la Divina Misericordia en la plaza de San Pedro, y fue canonizada el 30 de abril del año 2000, segundo domingo de Pascua también. Entonces el Santo Padre presidió la ceremonia de canonización ante una multitud de peregrinos. Y luego en el 2011, en ocasión del segundo Congreso Mundial de la Divina Misericordia, el Papa Benedicto XVI de doctora de la Iglesia. Entonces esto es un poquito de la historia de la vida de ella, para que miremos pues las luchas que ella vivió. Y pues en un momento más voy a decir también lo que son los mensajes principales que están presentes, las promesas de la Divina Misericordia y algo de su diario.
Sobre Faustina hay mucho que decir. Entre muchas de las cosas que podemos decir sobre ella es que fue muy pobre, y eso implicó que en aquella época la dote que le pedían a las jóvenes para ingresar al convento ella no la pudiera dar completa, dio una parte, como usted lo dice, correctamente, trabajando como empleada doméstica. Al llegar al convento pues sufre la discriminación de sus compañeras por este motivo, también por ser un poco iletrada, las letras no se le daban muy bien, y es mandada a trabajar en la cocina y en trabajos menores. Debido a lo frágil de su salud, ella le pide al Señor que por ejemplo no podía cargar la olla de las papas, y el Señor en una ocasión permite que pueda cargar la olla. Esas papas se convierten en rosas, y desde entonces ella nunca más volverá a tener problemas con la cargada de la olla de las papas. Vemos cómo en la vida de los santos, y particularmente de Faustina, estos hechos prodigiosos unidos a la gran humildad de la persona, en este caso de Faustina, hacen que esa vida religiosa sea muy fructífera y muy llena de elementos de caridad fraterna y de milagro en la vida de ella, que realmente nos llaman la atención. También pues me llama la atención que, como el Padre Pío también, ella también sufrió persecución en su propia congregación donde ella estaba, porque no aceptaban que como una mujer iletrada de pronto se había convertido en la secretaria de Jesús. Incluso le decían que ella estaba loca, se burlaban de ella, la quisieron sacar del convento en varias ocasiones. Entonces también sufrió mucho, incluso pues después de que el confesor le pidió que ella escribiera en el diario, pues ese diario fue mandado al obispo, que en aquel momento era precisamente el obispo pues de Cracovia, que era precisamente quien llegó a ser Juan Pablo II. Entonces imagínense que él al principio pues también dudaba al recibir el diario, ¿verdad? Entonces él, pues Karol Wojtyla en aquel tiempo, pues él dijo, pues esto hay que investigarlo más profundamente a ver si es verdad o no, y lo mandó con varios sacerdotes que le dieran opiniones, y luego pues después de un estudio le dijeron que no miraban nada en contra de la fe. Entonces, y cuando él recibió pues ese anuncio de que todo estaba bien con esas apariciones, entonces la mandó a llamar y ya le dio el permiso para que pues se imprimiera y comenzara la devoción, nada más allí en Polonia. Pero lo que sucedió, a los pocos días lo nombraron a él cardenal, y después lo nombraron el Papa de la Iglesia, y ahí es donde él comenzó a promover la devoción a la Divina Misericordia desde su posición como sumo pontífice de la Iglesia. Entonces eso ayudó a que se conociera más su devoción, así que él le tuvo una gran devoción, al punto de que Juan Pablo II, ustedes saben que murió un día de la Divina Misericordia, y él no dejaba de rezar la coronía, pues además de que rezaba el rosario completo, también rezaba la coronía meditada todos los días, y promovió esta devoción hasta el punto que la puso como una fiesta dentro del calendario litúrgico cuando él fue Papa de nuestra Iglesia. Así que pues la vida de ella con la vida de Juan Pablo II están bastante conectadas, y pues lo vimos ahora recientemente cuando el Papa visitó Polonia, pues ya los jóvenes fueron a visitar ese santuario de la Divina Misericordia donde está enterrada Sor Faustina. Una de las misas se realizó ahí, y otra de las misas en el santuario dedicado a Juan Pablo II. Así que en este año de la Misericordia,
las dos figuras de Juan Pablo II y también de Sor Faustina están conectadas. Uno de los próximos programas lo dedicaré también al Papa San Juan Pablo II, que también es uno de los santos de la misericordia, pero él tuvo la bendición de conocer todo el proceso de Sor Faustina Kowalska, y no solo eso, sino beatificarla, canonizarla y difundir esta devoción y poner una fiesta litúrgica dedicada a la Divina Misericordia. Y tanto así la conexión que tenían San Juan Pablo II y Sor Faustina, sí, que el Señor en alguna revelación le dice a Faustina: de Polonia saldrá la chispa que preparará al mundo para mi segunda venida. Y esa chispa polaca pues no es otra persona que su santidad San Juan Pablo II. Entonces fíjese cómo estos dos grandes santos polacos siempre estuvieron muy conectados el uno al otro. Sí, así es. Entonces la vida de Santa Faustina Kowalska está muy conectada en este jubileo de la misericordia en que nos encontramos. Es muy importante tomar en cuenta una santa polaca con otro santo polaco, Juan Pablo II, y ella, y los dos enfatizando este tema de la misericordia. En alguna manera me llama la atención, y lo diré ahora cuando hable de el diario de ella, que ahí en su diario hay una frase que dice que antes de que Jesús venga como juez a juzgar a la humanidad, voy a llegar como un Dios misericordioso. Entonces ella ya en su oración vio que iba a haber un año de la misericordia. Estas son las visiones y las profecías que solo los santos pueden tener. Sí, es tan grande el aporte del diario de Santa Faustina Kowalska y las precisiones que nuestro Señor le hace allí, que el enemigo del alma, el tentador, trató de robarle el diario en alguna ocasión. Ella lo relata, y el diario alcanzó a sufrir, quedó un poquito chamuscado, pero sin embargo se salvó de las insidias del enemigo, porque él sabía que ella iba a hacer mucho bien con este diario. Sí, así es. Entonces el diario pienso que todavía no está suficientemente conocido, así que yo invito a las personas a que busquen conseguir el diario de Sor Faustina. Muchos saben rezar la coronilla, pero no saben pues los secretos que Jesús reveló a Sor Faustina y que están presentes precisamente en ese diario, y eso es lo que ahora quiero compartir con ustedes, los mensajes más importantes que están allí. El primero que quiero compartir es que dice: nunca confíes en ti misma, sino abandónate totalmente a mi voluntad. Entonces la confianza es un arma espiritual. Acordémonos del capítulo 6 de los Efesios, donde habla de la armadura de Dios. Y el abandono a la voluntad de Dios es como un acto de confianza en Dios. Y entonces la fe en la acción disipa todos esos malos espíritus. Entonces es muy importante confiar en Dios. Por eso en el cuadro está la frase: Jesús, en ti confío. Entonces esa confianza en Dios es muy importante dentro de la espiritualidad de Sor Faustina. Luego, en la desolación, la oscuridad y varias dudas, recurre a mí y a tu director espiritual. Él siempre te escuchará en mi nombre. Entonces esto es muy importante porque trae las tinieblas a la luz. Y al haberle dicho todo a un director espiritual o confesor y seguir esas instrucciones de Jesús en tiempos de la guerra espiritual, este gran confesor que ella tenía le ayudó a discernir todos esos mensajes y luego a darle el permiso para que lo escribiera y lo imprimiera para que todas las personas lo conocieran. Tercero, no negocies con cualquier tentación, enciérrate inmediatamente en mi corazón, porque en el jardín del Edén Eva negoció con el diablo y perdió. Por eso tenemos que recurrir al refugio de Jesús. Y sabemos que precisamente la devoción a la Divina Misericordia está conectada con la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, porque de dónde salen los rayos de la Divina Misericordia, salen del corazón de Jesús. Entonces está reafirmando
esa fiesta del Sagrado Corazón de Jesús y la espiritualidad del Corazón de Jesús y las promesas de hacer los primeros viernes del mes dedicado al Sagrado Corazón, y lo amplía más, enfatizando el tema de la misericordia y con los rayos de color rojo, que significan la Eucaristía, la sangre de Jesús, y los rayos de color blanco con una mezcla de azul, simbolizando el bautismo como medio de purificación de nuestros pecados. Entonces, esto es muy importante. Y luego también le decía Jesús, en la primera oportunidad, siempre revelas tus tentaciones al confesor, eso es lo que te va a ayudar. Entonces, esa receta para la victoria sobre la tentación es muy importante, porque así la mantenía a ella siempre humilde, que ella no fuera soberbia por todos los mensajes que recibía. Entonces le ayudaba el estar dialogándolo con el director espiritual, que él la ponía en situaciones para que tuviera más penitencia y más oración, y se entregara a los trabajos que le tocaba hacer dentro del convento, haciéndolo con amor, con el amor de Dios nuestro Señor. Luego le dijo: pon tu amor propio en el último lugar, para que no contamine tus obras. Sabemos que el amor propio es natural, pero debe ser ordenado libre de orgullo. La humildad siempre vence al enemigo, que es el orgullo perfecto, porque siempre Satanás nos tienta con el amor propio desordenado, que nos hace caer en esa piscina de orgullo, creyendo que los dones los tenemos por nosotros mismos y no nos damos cuenta que le pertenecen a Dios. Luego, ten una gran paciencia contigo misma. Entonces podemos decir que la paciencia es un arma secreta que nos ayuda a mantener nuestra paz del alma. Tormentas de la vida, tener paciencia, especialmente cuando nos enojamos. Mirarnos a nosotros mismos desde el punto de vista de Dios, para ser infinitamente pacientes. Esa es una bendición de Dios. Luego, que no descuidemos las mortificaciones interiores. La Escritura enseña que algunos demonios solo pueden ser desalojados por la oración y el ayuno. Así que por eso su director espiritual y Jesús le decían acerca de la mortificación interior, para que ese amor sacrificial desalojara siempre al enemigo. Y luego le decía: siempre justifícate a ti misma las opiniones de tus superiores y de tu confesor. Cristo está hablando a Santa Faustina, que vive en un convento, pero ella tenía autoridad pues muy reducida, porque pues tenía que obedecer a su superiora, y a veces el diablo le pretendía dividir y conquistar, y por eso le dijo que siempre tuviera obediencia a sus superiores, le dijeran lo que le dijeran. Entonces, la humilde obediencia a sus superioras fue la que le dio la autoridad como un arma espiritual, aunque fuera difícil para ella. Luego le dijo: evita las murmuraciones como una plaga. La lengua es poderosa y puede hacer mucho daño. Por eso la murmuración, los chismes nunca son de Dios. El diablo es un mentiroso que suscita acusaciones falsas y chismes que pueden matar la reputación de una persona. Así que evita las murmuraciones. Y de esto ha hablado suficientemente el Papa Francisco en sus homilías, hablándonos de la tentación de las críticas negativas y los chismes que afectan tanto la vida de los servidores de Dios. Luego, dejar a todos actuar como quieran, pero tú tienes que actuar como yo quiero que lo hagas. Entonces, la mente de uno mismo es clave en la guerra espiritual. Entonces hay que agradar a Dios y dejar que las opiniones de los demás se expresen, pero lo importante es saber que uno está siguiendo la voluntad de Dios. A veces no lo van a entender a uno lo que uno siente o vive, pero si uno se mantiene fiel sabiendo que Dios es el que te está ayudando y revelando lo que debes hacer. Luego, observa las reglas tan fielmente como sea posible. Está hablando de las reglas de su orden religiosa. Digamos, en el caso mío, como pues un religioso, pues uno puede tener la tentación de la infidelidad, de la anarquía y la desobediencia a los superiores. Pero le dijo Jesús
que la fidelidad es un arma para la victoria. Y eso yo lo he descubierto también en mi propia vocación, como a veces puede ser que no esté de acuerdo completamente en lo que piensan los superiores, pero yo siempre soy transparente en la manera de lo que yo vivo y siento y lo digo. Aunque no estén de acuerdo conmigo, pero yo expreso mis opiniones. Pero al mismo tiempo acepto las situaciones que me mandan a hacer, aunque sean difíciles y no me gusten. Pero en ese sacrificio es donde viene la bendición, y eso mismo es lo que hacía Sor Faustina en muchas ocasiones. Luego, si alguien te causa problemas, piensa en el bien que puedes hacer por la persona que te hizo sufrir. Ser un recipiente de la misericordia divina es un arma para el bien y para derrotar el mal. Y por eso pues siempre hay envidias. Y se imaginan ustedes todas las envidias que yo he vivido y rencores a veces de parte de otros sacerdotes que están molestos que como ellos no fueron nombrados misioneros de misericordia y yo sí. Al ver la cola de las personas que vienen a mí a confesarse en las misiones, tengo sacerdotes que se han alegrado y están contentos, mientras que otros envidiosos y he recibido ataques de parte de mismos sacerdotes. Entonces, por eso ser recipiente de la misericordia no es fácil, porque ahí el enemigo va trabajando sobre el odio, la ira, la venganza, el rencor, a veces de las personas que creemos que están más cerca de Dios. A ella también le hicieron mucho daño en algún momento. Y le decía a Jesús, qué bien podemos hacerle a cambio, orar. Y le decía, hay que romper las maldiciones con muchas bendiciones. Entonces, orar por las personas que nos persiguen es parte de la espiritualidad de Sor Faustina. Y luego no descargues tus sentimientos. Un alma habladora será más fácil de ser atacada por el diablo. Descarga tus sentimientos solo delante del Señor. Recuerda que los buenos y malos espíritus escuchan lo que tú dices en voz alta, porque los sentimientos son efímeros, se acaban, pero la verdad es la brújula. El recogimiento interior es una armadura espiritual. Luego, calla cuando eres reprendida. La mayoría de nosotros hemos sido reprendidos en algún momento, a veces por nuestros propios superiores o personas en la iglesia. A veces no tenemos control sobre eso, pero sí podemos controlar nuestra respuesta. La necesidad de tener razón todo el tiempo puede conducir a trampas demoníacas. Así que mejor quedarse callados y orar. El silencio es una protección contra el mal. El diablo puede utilizar la justicia propia para hacernos tropezar también. Luego le dijo, no le pidas la opinión a todos, solo a tu confesor. Sé tan franca y sencilla como un niño con él. Eso también lo he visto yo. El confesor es el que debe tener con él uno mucha honestidad para hablar lo que está pasando y para que no nos deje seducir el orgullo y el desánimo. Entonces Jesús le decía, no te desanimes por la ingratitud, porque siempre vamos a encontrar personas ingratas o insensibles y el espíritu de desánimo puede pesarnos. Entonces hay que resistir el desaliento y entregárselo a Dios. Luego, no examines con curiosidad los caminos por donde yo te dirijo. Pues por eso es que hay personas que cuando reciben revelaciones de Dios comienzan a comentárselo a todas personas, y ahí es donde se equivocan. A ella le dijo que solo se lo dijera a su director espiritual. Luego le habló, cuando el aburrimiento y el desánimo golpeen contra tu corazón, huye de ti misma y escóndete en mi corazón. Entonces, esa es una de las tentaciones más grandes en la vida espiritual, del aburrimiento y el desánimo. El Papa Francisco ha hablado también de la rutina que está conectada a todo esto. En el diario de Sor Faustina, ahí habla cuando ella se sentía aburrida y cuando se sentía con un letargo, una sedia espiritual. Y le dijo Jesús, las almas ociosas son presa fácil de los demonios, por eso le decía, trabaja y ora.
Luego no temas la lucha, el coraje a menudo intimida las tentaciones y ellas no se atreven a atacarnos, porque el miedo es la segunda táctica más común del diablo y el orgullo es la primera, y las dos están conectadas, así le dijo Jesús, y creo que yo como confesor me he dado cuenta de eso. Muchas veces uno tiene miedo de decir la verdad, pero uno tiene que tratar de decir la verdad a quien se le tenga que decir, sin orgullo, sino decirlo siempre desde la humildad, aunque no te entienda. Luego siempre lucha con la más profunda convicción de que yo estoy contigo. Creo que eso ayuda mucho cuando uno siente que no está haciendo el trabajo de uno, sino que el de Dios. Luego le dijo, no te dejes guiar solo por los sentimientos, porque no están bajo tu control. Todo el mérito radica en la voluntad. Entonces tener una voluntad de servir a Dios y no dejarnos llevar por el sentimiento de que estoy alegre, que estoy triste, porque eso pasa. Luego le dijo, siempre depende de tus superiores hasta en las cosas más pequeñas. Todos tenemos al Señor como nuestro superior y por eso depender de Jesús es muy importante. Incluso puede ser las decisiones que los superiores toman sobre nosotros. No te engañes con las perspectivas de paz y de consuelo, sino que prepárate para las grandes batallas. Entonces ponernos la armadura de Dios y resistir al demonio. Eso nos ayuda siempre a estar en esa batalla espiritual. Comprende que estás en un gran escenario que es la tierra, donde se une el cielo y la tierra y todos te están mirando. Entonces le dijo, el diablo a veces nos quiere tirar a la oscuridad y mantenernos del lado de los tibios, pero nosotros estamos invitados a irradiar luz y no la oscuridad o el color gris. Entonces lo que atrae a las personas es nuestra sinceridad y no nuestra tibieza. Y luego les dijo algo bien impresionante, lucha como un caballero, así puedo yo recompensarte. No seas excesivamente temerosa porque tú no estás sola. Las palabras del Señor a Santa Faustina pueden convertirse en nuestra manta, como diciendo, lucha como un caballero, porque un caballero de Cristo, y eso ella lo sabía por lo que eran las cruzadas, sabe bien la causa con la que lucha, la nobleza de la misión, el rey a quien sirve, y lucha hasta el final, incluso a costa de su vida. Entonces, si esta joven que no tenía una educación formal, que fue una empleada doméstica que se transformó en monja, unida a Cristo, puede luchar como un caballero, todo cristiano puede hacer lo mismo. Entonces, la confianza es la victoria. Entonces, aquí miro yo pues la vida de Sor Faustina en ese diálogo con Jesús. Él mismo la estaba haciendo crecer a través de las luchas con sus superiores y también en lo que era pues el consuelo de que él estaba junto a ella, le daba a ella esa fortaleza que necesitaba en medio de las luchas y tentaciones que ella vivió en toda su vida. Y algo muy importante para destacar, padre, es que Faustina vivió la revelación del infierno. El Señor le dijo, muchas almas se condenan porque no me conocen. Con dolor tengo que presenciar cómo muchas se van al infierno porque o el enemigo del alma les hace creer que el infierno no existe o desechan mi misericordia. Y él le recalcó algo muy importante, dile a mis hijos que aunque sus pecados sean como escarlata, no duden en sumergirse en los rayos de mi misericordia y esos pecados ya cambiarán de color y sus almas serán puras. Muy bien, pues no solamente vio lo del infierno, ella tuvo la bendición, yo pienso como también Sor Lucía de Fátima, de poder ver
pues el purgatorio, el infierno y el cielo. Así lo llevó Jesús. Una noche cuenta que su ángel de la guarda le pidió que lo siguiera y se encontró en un lugar lleno de fuego y de almas sufrientes, que estaban orando fervientemente por sí mismas, pero que necesitaban la ayuda de las personas que estaban aquí en la tierra. Y le dijo el ángel guardián: ve, regresa a la tierra y desde donde tú te encuentras, pues ora por esas personas para que puedan llegar al cielo. Así que es muy importante la oración por las almas. Y así le dijo su ángel de la guarda. Luego el infierno, ya hablamos, pero fue en un retiro de 8 días que vivió Sor Faustina en octubre de 1936, que vio el abismo del infierno con varios de los tormentos y vio las clases de tortura del infierno. Y le dijo Jesús: la primera de todas, pues las torturas, es que están privados de verme a mí, de ver al Padre y al Espíritu Santo. Segundo, tienen un remordimiento en su conciencia. Tercero, que la condición de ellos nunca va a cambiar. Y la cuarta, no es un fuego nada más material, es espiritual. Penetra el alma sin destruirla, un sufrimiento terrible, ya que verdaderamente es un fuego espiritual. Y luego la quinta tortura es la oscuridad continua, y que incluye todos los sentidos, porque hay un olor sofocante y miran solamente oscuridad y escuchan ruidos que tienen que ver con las almas de los condenados. Y luego, pues también la compañía constante de Satanás, el príncipe del mal, porque siempre está odiando a Dios, diciendo palabras indecentes y blasfemando. Y pues la llevó ahí y le dijo que ella podía hacer con sus oraciones que muchas personas no llegaran a ese lugar de tormento. Y luego la llevó al cielo y le enseñó todas las bellezas incomparables en el cielo, y le dijo que todas esas estaban preparadas para aquellos que pidieran misericordia. Le dijo: la misericordia tiene un valor infinito a mis ojos. Quien pide misericordia y cree en el amor de Dios, con solo un acto de amor a Dios puede entrar en el cielo, porque Dios en su gran majestad sabe lo que es el corazón de las personas, y si conocen la grandeza del amor de Dios y su misericordia, pueden entrar en el cielo conmigo. Sobre todo aquellos que rezan la coronilla de la divina misericordia y sienten que Dios los acerca, los carga en sus brazos como un buen pastor y los aprieta en su corazón, y le hizo ver la alegría de los servidores de Dios que estaban allí en estos 3 lugares. Y le dijo: estoy escribiendo esto por orden de Dios, así escribió Sor Faustina, para que ninguna alma encuentre una excusa diciendo que no existe el infierno. Y le habló directamente que habían sacerdotes que hablaban que no existía el infierno, y que era importante que ella lo mencionara, que existía el infierno, pero que él quería que todas las almas conocieran lo que era el cielo, pero también las consecuencias de sus malos pecados que lo podían llevar al infierno si no aceptaban la misericordia de Dios. Y luego la oración por las almas del purgatorio, tan importante, porque le dijo que ningún alma impura podía entrar en la presencia de Dios. Entonces el mensaje es tan actual, porque pues en el tiempo que vivimos ahora hay sacerdotes y laicos que hablan de que no existe el infierno, que esa es una invención de las personas y todo eso, y que pues en la Biblia que no tiene un fundamento, etcétera, hablan de todo eso. Pero al hablar de misericordia, que algunos lo malinterpretan este año en la misericordia, están pensando que lo que pretende este año la misericordia es salvar a todos. No es así. Solamente aquellos que pidan misericordia y confiesen sus pecados concretamente son los que van a entrar en esta misericordia. Y recordar, y yo se los he dicho fuertemente a las personas en las misiones que tengo, a algunos no les gusta porque lo hablo fuerte, porque yo les digo: acuérdense que el año de la misericordia termina el 20 de noviembre, y esto es igual como
sucedió en los tiempos de Noé, viendo un arca, y entonces se burlaban de ellos. Hay muchos que están burlando del año de la misericordia, no lo han tomado en serio. Hay hasta sacerdotes que no han promovido ninguna actividad del jubileo en sus parroquias. Es triste, pero eso es lo que yo he vivido y se los comparto. Pero recuérdese que lo que dijo Sor Faustina, que después de la misericordia van a venir las señales del juicio final, y así lo dijo en Fátima. Entonces no le han hecho caso ni a la Virgen ni a los santos. Yo no sé qué es lo que están esperando las personas, y los sacerdotes no hablan fuerte, no quieren hablar ni del cielo, ni del purgatorio, ni del infierno. Dice que eso ya pasó de moda, y es triste todo esto que está sucediendo. Y como se lo dijo a Sor Faustina, que acudieran a su misericordia. Entonces yo animo a las personas a que lean este diario de Sor Faustina, que mediten muy bien la coronilla de la misericordia, porque muchas personas la rezan, pero la rezan sin entender la profundidad de cada palabra que oran. Entonces es muy importante hacer la coronilla, pero bien meditada, recordando lo que dice ahí: por tu dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Entonces a veces las personas hasta lo rezan rutinariamente y no lo hacen del corazón. Y cuando decimos santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, pensar en todos los sufrimientos que hay en el mundo entero, tantas catástrofes y tragedias como ahora huracanes, terremotos, tsunamis y todo lo que ha sucedido y está por venir. Y muchos videntes han hablado de que estas catástrofes iban a venir en este año 2016, y debido a la bendición que el Papa proclamó un año de misericordia, estas tragedias que iban a venir más fuertes no se llevaron a cabo. Así que esta es una bendición que ha inspirado al Papa Francisco, y él ha detenido esas tragedias por medio de este año de la misericordia. Así que yo los invito a que tomemos en serio lo que queda del año de la misericordia hasta el 20 de noviembre. Si tú no te has confesado, acude a la confesión. A Sor Faustina le decía que era importante la confesión y la dirección espiritual. Y esa ha sido mi experiencia en este año de la misericordia, y esta es una de las santas a la que me he encomendado, y en muchas ocasiones le digo a las personas, y les dejo como penitencia en este año de la misericordia, que hagan la coronilla de la Divina Misericordia. Y hay personas que me dicen: ¿qué es eso, padre? Yo nunca he oído de eso. Pues vaya y búsquelo, les digo. Y algunas personas que requieren más fuerza espiritual, lo hago que lean completo el diario, y eso les inspire en su vida. Padre, lo que estás diciendo lo dijiste de verdad muy puntualito, y es real. Se está dando una negación de lo que a nosotros se nos va a venir si nosotros no empezamos a escuchar. Y curiosamente mi Jesús lo dijo allí en la parábola cuando habla del rico y el pobre Lázaro, que incluso así se aparecieran los muertos, así hasta los propios santos, hasta los propios, como tú por ejemplo, que estás difundiendo la misericordia, hay muchos oídos y muchas mentes entenebrecidas, porque como que se adormecieron en el pecado y no quieren salir de verdad de esa postración en la que se encuentran, porque están en una aparente y en una falsa felicidad, y no recurren a ese corazón misericordioso. Y a mí me impresiona mucho que estuvimos en un seminario hace muy poco, padre, cuando se hablaba del verbo o del verbo que es griego, me parece que es griego, padre, de lo que significa misericordia, que es el dolor entrañable de nuestro Señor por nosotros, porque Él no quiere que ninguno de sus hijos se pierda. Incluso ahora que me estaba diciendo Sandra sobre precisamente a las 3 de la tarde por qué se tiene que rezar la coronilla, orar la coronilla, meditar la coronilla a las 3 de la tarde. Incluso algunas personas, como en algún momento tú no lo decías, la hacen a las 3 de la mañana del día viernes, pero esto no es un juego de niños. Y esto no es simplemente un criterio que tú tengas, o esto no es un criterio que simplemente se les dio a algún grupo específico de religiosos o sacerdotes, sino es una verdad
la cual se está manifestando. Dios tiene una misericordia hacia nosotros y quiere que nosotros volvamos la mirada hacia Él, porque realmente van a venir momentos muy dolorosos donde va a ser de verdad ese llanto y crujir de dientes, Padre, y eso es importante, ser muy vehemente y muy radical en predicar este tipo de cosas, porque fíjate que sí es verdad, y nosotros lo escuchamos constantemente, cuando se recurre a decir, es que el infierno es lo que tú estás viviendo aquí en la tierra, ese es el infierno, y eso es una mentira tajante, Padre. Y pues yo quiero recordar algo que tal vez las personas no saben, pero los exorcistas oficiales de la iglesia pues han hablado de que si a una persona la despierta Dios a las 3 de la mañana es porque quiere que rece la coronilla a esa hora, porque tal vez ustedes no saben, pero esa es la hora que los satánicos utilizan para consagrar personas a las 3 de la mañana. Padre, entonces se está pidiendo guerreros y guerreras a esa hora para que estén en oración para evitar que eso suceda a los hijos de Dios. Quisiera que me contaras, cuéntanos otra vez, o sea, ya está la tercera vez, pero es importante porque sí hay algunos oídos que no quieren realmente escuchar ese testimonio tuyo cuando vas a hacer esa sanidad, esa liberación a ese muchacho, Padre. Sí, pues eso lo tengo como experiencia propia porque me tocó orar por un muchacho en California. Me fueron a llamar precisamente a las 3 de la mañana. El joven había estado en el internet, pues teniendo chats satánicos desde las 12 de medianoche. Y la familia estaban preocupados porque el niño comenzó a hacer ruidos muy extraños y a comportarse mal y a decir palabras en contra de Dios y de la iglesia. Entonces me fueron a hablar y entonces pues yo fui a orar por ese joven y pues precisamente pues el mal espíritu se manifestó y dijo: yo odio a los sacerdotes porque ustedes me quitan a los niños y a los jóvenes a través de la confesión, porque uno de mis mayores deleites es quitarle la inocencia a los niños y a los jóvenes, sobre todo a través de la pornografía. Entonces me dijo: ustedes me lo quitan, así que por eso odio a los sacerdotes. Y luego me dijo: pues aquí hay 2 sacerdotes, ¿verdad? Y estaba refiriéndose al Padre Pío, que siempre anda conmigo. Y luego pues yo comencé a rezar la coronilla porque el joven comenzó a moverse en su cama como una serpiente y los ojos le brillaban mucho. Luego que yo terminé la coronilla, vio que el niño ya estaba en sí, que ya estaba normal, y el niño se arrodilló. Yo llevaba el Santísimo en la bolsa de mi camisa y el niño me dijo: tú traes al Santísimo Sacramento. Y se arrodilló el niño, hizo una confesión. Luego yo lo ungí con el santo óleo y luego pues le di la absolución y me dijo: yo quiero recibir la comunión porque esto me va a mí sanar mi alma. Le di la comunión y después ese joven entregó más a Dios y él dijo: yo quiero entregarme a Dios, pero que no sea solamente yo, sino que toda mi familia. Así que yo le hablé a la familia para decirle que necesitaban sostener la vida espiritual de este joven que estaba atacado por el demonio y que de ahí en adelante él quería consagrarse a Dios, pero que no lo podía hacer solo, que necesitaba que toda la familia se confesara y se acercara a la comunión. Y ahora este joven está entregado a Dios en un grupo y también la familia han entendido que no era cosa solamente del joven, pero que tenía que ver con que los padres lo habían desatendido material y espiritualmente. Entonces este es un llamado fuerte a todos los oyentes y este programa es importante que lo difundan. O sea, estamos hablando no con cualquier sacerdote, o sea, y respetando pues de todas formas la humildad del Padre Roberto, pero él es un mensajero directamente del Papa como misionero de la misericordia, y si él nos está hablando de esto es porque es real. No podemos estar esperando otras cosas diferentes. Hay personas, por ejemplo, tuvimos que ir al sepelio un compañero que se quitó la vida aquí en el trabajo, que es nuestro jefe se quitó la vida y de pronto alguna situación muy particular en su vida y fue y se quitó la vida. Entonces, bendito sea mi Dios, o sea, uno no puede estar jugando
con las cosas espirituales, porque realmente llegará el momento en que tendremos que enfrentar ese juicio y eso es real. Entonces es de verdad un llamado muy fuerte a toda la comunidad que nos está escuchando, para que no tanto entremos en pánico, porque eso no es de Dios, pero sí que entremos realmente a tener esa sabiduría de Dios y empecemos esos procesos de conversión. En especial nuestro ministerio con mi esposa es de restauración familiar, Padre, y como bien tú lo sabes y nos acompañas de igual manera, precisamente lo más fuerte es la separación de padres, la separación de los hogares, y es lo que está últimamente atacando el mal de una manera fuertísima. E incluso el Padre Amor, que murió hace poco, él decía que es realmente el primer ministerio que va a atacar el mal y que está atacando el mal, incluso la Virgen María en sus apariciones también lo habla, y es la familia. Entonces esos hombres que se han argumentado de una u otra forma en querer creer que la separación es lo mejor, eso es una mentira y es un engaño, porque el daño que le está haciendo a los hijos es tremendo. Por tanto, esta forma en que el Padre nos ha revelado, tanto en su testimonio como en esta liberación que tuvo, como en todo lo que hizo el diario, lo que nos ha dicho Sor Faustina Kowalska a través de su diario y a través de esos secretos que Dios le revela para que nosotros también los conozcamos, es para que nosotros empecemos a asumir una actitud diferente. Y si algo sí quiero decir, Padre, es que si alguien no quiere cambiar, no nos angustiemos tanto por eso, pero que si nosotros sí nos convirtamos, que si nuestro sacerdote tiene un concepto diferente, es el sacerdote, pero nosotros no podemos realmente estar creyendo a conceptos cerrados, porque incluso hasta la misma iglesia Satanás se ha metido, incluso con todas esas cuestiones de nueva era, incluso sacerdotes. Yo no sé si tú sabes, sacerdotes que hacen, o sea, no estoy criticando a la iglesia, sino prácticas religiosas que no están bien llevadas, porque a veces tenemos esa tendencia a juzgar muy fuertemente a nuestros sacerdotes y hay que orar por ellos, donde se involucra la nueva era, donde se está involucrando incluso la masonería eclesial, y eso es algo muy delicado. Pero lo cierto es que tenemos que quitar ese velo que tenemos en nuestros ojos y esa de pronto ceguera, esa espiritual que tenemos, incluso para no querer escuchar la palabra, Padre. Y yo sí me siento de por sí muy orgulloso de haberte conocido, y sé que la labor que estás haciendo no es nada fácil, porque uno puede decir, pero el Padre viaja constantemente, qué bueno. No, eso no es nada fácil, y es un don de Dios que tienes, el hecho mismo de confesar a tanta gente. Entonces creo que el mensaje es muy claro, Padre. Sí, y me doy cuenta qué importante es la oración y el discernimiento en situaciones más difíciles de la vida. Entonces, les pido a las personas que siempre oren por los sacerdotes, pero sobre todo por los misioneros de misericordia, que somos 1025. Y yo pienso que ahorita estamos en la última etapa de la subida de la montaña, porque nuestro mandato termina el 20 de noviembre. Así que yo siento, pues los ataques del enemigo son bien fuertes hacia nosotros. Las críticas que recibimos a veces de los otros sacerdotes que no están de acuerdo con lo que nosotros hablamos es bastante fuerte. Entonces por eso la oración es muy importante, que oren por nosotros para que nos dé fortaleza, porque no es fácil predicar un mensaje que no es popular y que a muchas personas no les gusta cuando los retamos a un cambio. E incluso hay sacerdotes que prefieren mantener a las personas pues con una predicación que no toque los corazones. A veces prefieren hablar de dinero y se olvidan hablar al corazón de las personas. Si le hablaran al corazón de las personas, después las personas podrían colaborar con la iglesia, pero a veces no lo entienden. Y lo que hacen es hablarles que den dinero. Y no se olviden de que lo primero es entregarle la vida al Señor, y después esas personas que le entregan la vida al Señor, ellos van a colaborar con la iglesia, porque eso es fruto de una conversión. Pero no todos los sacerdotes lo entienden. Entonces, pues por eso el trabajo de nosotros no es fácil. Entonces, para que oren por mi trabajo y el de todos los misioneros de misericordia. Sí, es tan importante la labor de los sacerdotes de misericordia, que son como esos faros de luz a los cuales los feligreses, nosotros, la iglesia militante, acudimos.
Recordemos que nosotros requerimos de los pastores y de los sacerdotes para guiar nuestra vida, y qué importante es orar por ellos, y qué importante es orar para que en la iglesia se comience la catequesis sobre las postrimerías o los llamados novísimos, esta situación que ocurre al alma después de morir, porque precisamente estas circunstancias ocurren porque las personas no creen que exista el infierno o qué pasa con el alma al momento de morir. Por eso es tan de vital importancia la catequesis en este sentido. Sí, por eso los laicos y sacerdotes deben promover este mensaje del Jubileo de la Misericordia. Si en tu parroquia no ha habido ningún evento, trata de motivar a tu párroco a que haya un evento antes del 20 de noviembre en tu parroquia y que se hable del jubileo. El Papa mandó una bula a todos los sacerdotes del mundo, a todos los obispos, pidiendo que se promoviera este año. Y han habido sacerdotes desobedientes que no han cumplido con ese mandato y ni siquiera han hablado de la Puerta Santa ni de todo lo que el Papa ha hablado. Entonces, por eso es una batalla fuerte que tenemos antes que termine este jubileo. Y es importante que la gente sepa en sus diferentes diócesis, arquidiócesis, parroquias, qué tipo de templos son Puerta Santa, porque no todos los templos son Puerta Santa y la gente pues tiene mucha ignorancia, preguntan, ay, aquí puedo hacerlo del jubileo, y realmente son algunos templos de cada arquidiócesis los que están destinados a ser Puerta Santa. Padre, una pregunta que me hacían y para que los oyentes de igual manera lo sepan. Básicamente, ¿qué es la Puerta Santa? Ya estamos terminando el programa, Padre, o si bien podríamos eso ampliarlo mucho más en otro programa, pero básicamente, ¿qué es la Puerta Santa y cómo se accede a través de ella y qué beneficios se obtienen a través de ella? Entonces, si tú quieres, los podríamos, porque no creo que el tiempo nos alcance, y podríamos ampliar un poco más sobre eso. Voy a hacer una introducción y podemos hacer el siguiente programa. Lo vamos a dedicar a un repaso del jubileo, porque hay personas que necesitan que se les refuerce la idea, pero la Puerta de la Misericordia, lo dijo el Papa Francisco, es el mismo Jesús que dijo que todos podían entrar en la Puerta de la Misericordia porque es el mismo Jesús, pero que cada diócesis iba a designar lugares especiales donde las personas iban a poder entrar y sentir esa misericordia de Dios, confesarse, comulgar y orar delante del Santísimo, pidiendo por el Santo Padre Francisco. Esas son las condiciones para poder recibir la indulgencia plenaria. Pero a mí me gustaría hacer como un repaso del jubileo en el próximo programa, así que estén ustedes atentos. Hoy hemos hablado de Sor Faustina y nos ha llevado a actualizar su mensaje en este jubileo, así que yo sé que ella está intercediendo por todos los misioneros de misericordia y por el Papa Francisco por haber designado este año como jubileo de misericordia. Bueno, muy bien, oyentes, creo que el programa fue muy significativo el día de hoy, y ya como bien el Padre nos hacía esa sinopsis un poco sobre todo lo que trabajamos hoy, es importante que veamos ese diario de la Misericordia, el diario de Sor Faustina Kowalska lo estudiemos. En internet lo encuentras, o sea, no es que tengas que ir a grandes sitios o no tengas dinero, no, tú vas allí en internet y lo encuentras muchos elementos que mi Jesús le dijo a Sor Faustina, y conocer plenamente pues todo lo que es este año la Misericordia ve ampliando ese concepto. Y este programa difúndelo, estos programas no los dejes simplemente, no te quedes como un oyente pasivo, sino haz lo que dice Santiago, que tenemos que poner por obra la palabra del Señor, y ahorita se está colocando la palabra del Señor. Entonces, si este mensaje te llamó la atención, lo puedes encontrar allí en YouTube nuevamente con el nombre del Padre Roberto Mena, mi nombre es Rafael Aníbal Cortés, o Cápsulas de Misericordia, que incluso tenemos una página en Facebook donde están todos los programas que hemos desarrollado. Bueno, muchas gracias, Sandra, por haber participado de este programa, muy bonitos tus aportes significativos.
Gracias al Padre Roberto Mena, a ti Rafa y a todos nuestros oyentes, invitarlos a que se sumerjan a las 3 de la tarde o a las 3 de la mañana en la hora de la misericordia, para que el Señor nos haga a todos apóstoles de su misericordia. Bien, y como el Padre les invitaba, pues ya vamos a estar pendientes para bien tengamos un testimonio la otra semana o bien ampliemos más los conceptos de lo que es este año de la misericordia, y para que cada vez nos sumerjamos, como bien nos está diciendo Sandra, en ese amantísimo corazón de nuestro Señor, que a él le duele las entrañas, por eso llama el amor entrañable, le duele el que nosotros estemos alejados de su amor. Entonces, Padre, para que nos regale por favor su bendición, si es tan amable. Claro que sí, y le pedimos al Dios misericordioso que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, oyente, muchas gracias por su sintonía. Dios los bendiga y que también bendiga esta emisora maravillosa donde están transmitiendo estos programas. Fuerte abrazo para todos.